Terror en Uber. Conductor escapa de pasajeras asesinas. Mi nombre es Arturo y fui conductor de Uber en la Ciudad de México. A lo largo de muchos años encontré alegría en conocer a nuevos pasajeros y recorrer las pintorescas calles de mi ciudad, hasta aquella fatídica noche en Insurgentes Sur. Era una noche tranquila de junio y mi último viaje del día resultó ser una solicitud de recogida desde un pequeño bar en la colonia Roma. Cuando llegué, vi a dos mujeres salir del establecimiento. Eran guapas y parecían alegres, riendo y bromeando entre ellas. Una de pelo largo y castaño y la otra, más alta, con una sonrisa cautivadora. «Al sur, por favor, cerca del Estadio Azteca», dijo una de las chicas. Asentí y comenzamos a recorrer Insurgentes Sur. Pasados unos minutos desde que comenzamos nuestro viaje, el auto se sumergió en un silencio incómodo. El sonido de las risas y las charlas animadas se disipó, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Una sensación de incomodidad se apoderó del ambiente, reemplazando la calidez y la alegría previas. Las chicas, que antes eran risueñas y habladoras, de repente se volvieron calladas y susurraban entre ellas como si estuvieran en medio de una conversación secreta. Mis ojos se encontraban pegados a la carretera, pero podía sentir su cambio de comportamiento. A través del espejo retrovisor, podía ver sus siluetas iluminadas por la luz de la calle, sus rostros serios y tensos. Mis sentidos se agudizaron cuando vi a una de ellas hurgar en su bolso. No pude ver exactamente lo que estaba haciendo, pero algo en su comportamiento y su concentración me puso nervioso. Finalmente extrajo algo del bolso. En la oscuridad del auto, un destello metálico capturó mi atención. Por un segundo, mi cerebro se negó a reconocer lo que era. No quería creerlo. Era un objeto filoso, probablemente un cuchillo, que reflejaba la luz de las farolas que atravesábamos. Mi corazón se detuvo por un instante al verlo. La risa y la camaradería habían sido reemplazadas por un objeto peligroso y un palpable aire de peligro. Mis pensamientos se volvieron borrosos mientras trataba de procesar la realidad de la situación y, al mismo tiempo, mantener la calma para idear un plan. No podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿Estas mujeres a quienes acababa de recoger de un bar realmente estaban planeando hacerme daño? Mi mente empezó a correr, tratando de encontrar una salida de la situación cada vez más temible. No sabía qué hacer. Continué conduciendo intentando pensar en un plan. La calle estaba oscura y desierta, apenas iluminada por la luz lunar. A medida que nos acercábamos a la glorieta de Vaqueritos, un nudo creció en mi estómago. El temor me recorría, pero sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa para escapar de la amenaza que tenía detrás. Las luces de la ciudad se deslizaban a través del parabrisas, creando un espectáculo de sombras y luces. Todo a mi alrededor parecía surrealista, casi como si estuviera en una pesadilla. Mis ojos estaban fijos en la carretera, pero mi mente estaba concentrada en el brillo metálico que había visto en el espejo retrovisor. Justo antes de llegar a la glorieta, tomé una decisión que nunca hubiera imaginado tomar. Con el corazón latiendo en la garganta, cerré los ojos por un segundo y giré el volante bruscamente hacia la derecha. No hubo tiempo para pensar ni para arrepentirse, solo actué, impulsado por el instinto de supervivencia. El coche derrapó y en un instante chocamos contra un poste de luz. El impacto fue brutal. El mundo se volvió una mezcla de luces, sonidos y sensaciones. El ruido de la chapa retorciéndose y el cristal rompiéndose llenó mis oídos. Las bolsas de aire se desplegaron con un golpe sordo, golpeándome en el pecho y el rostro. El grito de las mujeres fue casi tan estridente como el chirrido de los frenos y el estruendo del choque. Sorprendidas, asustadas, no esperaban esta maniobra desesperada. Para ellas, este viaje debía haber sido sencillo, otro objetivo fácil, pero no esta vez, no conmigo. Aún aturdido por el impacto, usé todas mis fuerzas para abrir la puerta y salir del coche. No sabía cuánto tiempo tendría antes de que se recuperaran, y no quería averiguarlo. Solo sabía que tenía que alejarme lo más rápido posible, mientras marcaba el número de emergencias en mi teléfono. No pasó mucho tiempo después de mi llamada frenética al número de emergencias cuando las sirenas rompieron el silencio de la noche. Los destellos azules y rojos iluminaban la calle de forma intermitente, proyectando sombras danzantes sobre las fachadas de los edificios cercanos. Los primeros en llegar fueron dos patrullas de la policía de la Ciudad de México. Los oficiales se apresuraron a asegurar el área, dirigiendo sus linternas hacia el auto destrozado. Las mujeres, aún aturdidas por el impacto, fueron sacadas del vehículo. Sus rostros mostraban confusión y miedo.
una imagen muy distinta de las sonrientes y alegres damas que había recogido en la colonia Roma. Fui interrogado por los oficiales y les relaté los sucesos de la noche, el cambio de comportamiento de las mujeres, el objeto filoso, el miedo que sentí. A medida que la historia se desarrollaba, pude ver la seriedad en sus rostros. Tomaron notas meticulosas, asintiendo y haciéndome preguntas ocasionales para aclarar detalles. Más tarde esa misma noche recibí una llamada de uno de los oficiales. Me informó que las mujeres estaban siendo buscadas por la policía. Al parecer, eran parte de una serie de crímenes violentos que estaban ocurriendo en la ciudad. Utilizaban su apariencia inofensiva para engañar a los conductores, mayoritariamente hombres solitarios. En algunos casos, los robaban, pero en muchos otros, los asesinaban. El misterio de la muñeca, una historia de terror en Uber, en Tokio. Mi nombre es Tanaka, un conductor de Uber en Tokio, Japón. Aquella noche, mientras conducía por una ruta menos transitada en las afueras de la ciudad, me encontré envuelto en una pesadilla que aún hoy me persigue. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando noté que la temperatura de mi vehículo comenzó a subir. Miré la luz de advertencia del motor que parpadeaba y sentí como mi corazón seguía su ritmo. Aparentemente había sobrecalentamiento. Con la esperanza de que fuera solo un problema menor, decidí parar y revisar el motor. Estacioné en el costado del camino, rodeado por la oscuridad de la noche, con solo el parpadeo intermitente de la luz de advertencia de mi auto perforando la negrura. Al abrir el capó, el vapor caliente escapó hacia la fría noche. Con la luz de mi teléfono iluminé el motor y entonces lo vi. Dentro del motor, envuelto entre los cables y las piezas de metal, había algo macabro. Una muñeca antigua, desgastada y sucia. La muñeca era un espectáculo grotesco. Su piel de porcelana había perdido hace mucho tiempo su suavidad, adquiriendo un tono grisáceo que acentuaba la sensación de abandono. El pelo, alguna vez de un brillante color negro, se había convertido en un revoltijo de fibras enredadas y sucias, un amasijo caótico que enmarcaba su cara. La expresión de su rostro, en lugar del alegre semblante que se esperaría de un juguete, era siniestra, casi demoníaca. Sus ojos de vidrio, antes brillantes, parecían ahora dos pozos oscuros, y su boca, originalmente curvada en una agradable sonrisa, se había transformado en una mueca distorsionada que insinuaba un grito silencioso. Pero lo que verdaderamente heló mi sangre no era la apariencia de la muñeca en sí, sino lo que sostenía en su mano derecha. Era un pequeño papel, doblado y gastado por el tiempo, y en él, escrito con una caligrafía antigua, estaba la palabra Fukushima y la fecha 2011. Fukushima 2011. Esos términos evocaron inmediatamente una de las tragedias más grandes que ha sufrido Japón en el siglo XXI. Recordé las imágenes de las noticias, el terremoto, el tsunami, la central nuclear destrozada, la radiación, la desolación, miles de vidas perdidas, familias destruidas, un país entero sumido en la incertidumbre y el miedo. Miré a mi alrededor, pero todo estaba tranquilo. Decidí retirar la muñeca, pensando que tal vez algún cliente anterior la había dejado caer accidentalmente. La aprensión se había apoderado de mí, pero sabía que debía deshacerme de esa muñeca. Extendí mi mano temblorosa hacia ella, sintiendo el aire frío de la noche rozar por mi piel. Cuando finalmente la toqué, una violenta sacudida eléctrica me recorrió el brazo. Fue como si hubiera insertado un dedo en un enchufe. El choque fue tan potente que me dejó aturdido por un momento, con el eco del chispazo aún retumbando en mis oídos. Al mismo tiempo, una sensación gélida invadió mi cuerpo, como una corriente fría que me atravesaba desde la punta de los dedos hasta los pies. Era un frío antinatural, un frío que no provenía del ambiente, sino de alguna parte más profunda, más oscura. Sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia abajo, hacia un pozo de sombras del cual no podría escapar. En ese instante, mi teléfono, que hasta ahora había sido mi única fuente de luz, parpadeó y se apagó repentinamente. El brillo de la pantalla desapareció, dejándome en una oscuridad absoluta. Estaba paralizado por el miedo, el silencio de la noche solo roto por el latido acelerado de mi corazón. Después de lo sucedido, la realidad retomó su curso como si nada hubiera sucedido. Mi teléfono volvió a encenderse de repente, inundando la zona con su luz. Parpadeé, tratando de acostumbrar mis ojos a la repentina luminosidad. Miré hacia el motor,
esperando ver la grotesca figura de la muñeca una vez más, pero para mi consternación y alivio, la muñeca había desaparecido. No había rastro de ella, como si nunca hubiera estado allí. Solo el papel que sostenía en su mano permanecía, tirado en el compartimiento del motor, todavía mostrando las palabras Fukushima 2011. Aquella visión me perseguía, a pesar de que la muñeca ya no estaba allí. Rápidamente dejé el papel en su lugar y cerré el capó del auto con un golpe seco. No tenía tiempo para pensar, solo quería salir de allí. Corrí hacia el auto, con el corazón latiendo en mis oídos. Abrí la puerta de un tirón y salté al asiento del conductor. Mi mano temblorosa giró la llave en el encendido y el motor rugió a la vida. Sin perder tiempo, pisé el acelerador y salí de ahí a toda velocidad. El viento silbaba a través de las ventanas abiertas, pero apenas lo noté. Estaba concentrado en la carretera, en poner la mayor distancia posible entre aquel lugar y yo. Lo que había comenzado como una simple parada para revisar un problema mecánico se había convertido en una pesadilla que nunca olvidaré. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que encontré esa noche. ¿Fue solo mi imaginación desbocada? ¿O fue algo más siniestro? Lo que sí sé es que desde esa noche conduzco con una luz siempre encendida en mi auto y evito las carreteras solitarias a altas horas de la noche. ¿Qué sucedió? Desmayo inexplicado durante un viaje de Uber, Barcelona. Mi nombre es Alejandro y soy un conductor de Uber en Barcelona, España. He tenido muchos pasajeros y he pasado por todo tipo de situaciones durante mis turnos, pero hubo una noche que quedará grabada en mi memoria para siempre. Era una noche tranquila de verano y la ciudad de Barcelona estaba llena de vida. Acababa de aceptar una carrera desde la zona de El Raval hasta un domicilio en la Vila de Gracia. Llegué puntualmente al lugar indicado y me encontré con mi pasajero, un hombre mayor, de aspecto distinguido, con un bastón y un pesado maletín. Todo transcurrió con normalidad durante el viaje. Hablamos un poco, compartió conmigo algunas historias de su juventud en Barcelona, y yo le conté acerca de mis aventuras como conductor de Uber. Al llegar a su destino, en un edificio antiguo en Gracia, con balcones llenos de plantas y macetas de colores, el hombre se volvió hacia mí. Sus ojos cansados pero amables brillaban con una especie de gratitud silenciosa. De su maletín sacó un fajo de billetes y me lo tendió. «Para usted, joven», dijo, con una voz llena de años y experiencia. Sus dedos, arrugados y marcados por el tiempo, aferraban el dinero con firmeza. Intenté rechazarlo, recordándole amablemente que los pagos de Uber se manejaban a través de la aplicación y que no era necesario el efectivo. Pero él insistió, presionando el dinero en mi mano con una determinación inesperada. Insistió, por el buen servicio. Sus ojos se encontraron con los míos y entendí que no era solo un pago por la carrera, sino también una especie de agradecimiento, una manera de dar valor a nuestra interacción, a nuestras conversaciones durante el viaje. Asentí y tomé el dinero, sintiendo el crujido de los billetes entre mis dedos. Algo en la insistencia del hombre, en su sonrisa amable y cansada, me hizo aceptar. Quizás fue su forma de querer mantener una conexión humana en un mundo cada vez más digital, o simplemente su forma de agradecer por un viaje agradable y seguro. Sin embargo, no podía saber que esta simple acción me llevaría a una experiencia tan desconcertante y aterradora. Cuando tomé el dinero, sentí algo extraño. Mi cabeza empezó a dar vueltas y una sensación de náuseas me invadió. Me agarré del volante intentando mantenerme consciente, pero fue en vano. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y perdí el conocimiento. Mi despertar fue confuso y desorientador. Durante unos momentos luché por entender dónde estaba y qué había ocurrido. Mi cabeza palpitaba con una intensidad que amenazaba compartirme el cráneo. Cerré los ojos esperando que el dolor y la sensación de mareo desaparecieran. Cuando finalmente abrí los ojos, vi que estaba aparcado en una calle tranquila a solo unos metros de donde había dejado al hombre mayor. Los farolillos a ambos lados de la calle proporcionaban una luz tenue, suficiente para ver al interior del coche. A mi lado, en el asiento del pasajero, estaba el fajo de billetes que el hombre me había dado. Parecían no haberse movido desde que los tomé de sus manos.
Miré la pantalla de mi teléfono, que aún descansaba en su soporte en el salpicadero. La aplicación de Uber estaba abierta y mostraba que había estado inactivo durante 1 hora. No había registros de nuevas carreras o mensajes de clientes. Era como si el tiempo se hubiera detenido durante el tiempo que estuve inconsciente. Fue una experiencia extraña, casi sobrenatural. No había señales de robo ni asalto. Mi coche estaba intacto y mis pertenencias, incluido el dinero que el hombre me había dado, aún estaban allí. Solo había estado inconsciente, sin saber cómo ni por qué. Esta experiencia me dejó un sentimiento de inquietud. No pude evitar preguntarme qué me había pasado. ¿Había sido algo en el dinero? ¿Alguna sustancia? ¿O simplemente había sido el cansancio y el estrés de una larga jornada de trabajo? El secreto del Uber. Noches siniestras en la Ciudad de México. La primera vez que usé un Uber en México, pensé que sería como en cualquier otro lugar del mundo. Ahora sé que me equivoqué. Era tarde, una noche pesada y húmeda en la Ciudad de México. Las luces de neón parpadeaban en los edificios antiguos y el zumbido de la ciudad apenas se había apaciguado. Necesitaba volver a mi hotel en Polanco desde Coyoacán. Entonces lo pedí, mi Uber. El auto, un viejo Chevrolet maltratado, llegó casi de inmediato. Lo condujo un hombre mayor, su rostro marcado por arrugas y sombras. Me saludó con una sonrisa forzada. Sus ojos vacíos me observaban a través del espejo retrovisor. A medida que avanzábamos por las calles desiertas, noté que el conductor tomaba rutas extrañas, torciendo y girando por barrios que no reconocía. Aunque me preocupaba, atribuí ese hecho a mi desconocimiento de la ciudad. De repente, el auto se detuvo. Estábamos frente a una antigua casa abandonada en medio de lo que parecía ser un barrio olvidado. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, el conductor se giró hacia mí. «Estamos aquí», dijo. Le respondí que ese no era mi destino, pero él solo repitió: «Estamos aquí». Decidí salir del auto, suponiendo que podría encontrar ayuda o simplemente pedir otro Uber, pero cuando me di la vuelta, el Chevrolet había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. La casa abandonada parecía observarme. Sus ventanas vacías eran ojos oscuros y su puerta rota una boca burlona. No me quedaba otra opción que explorarla. Con cada paso, sentía que la vieja estructura cobraba vida. En el interior, me recibió un aire gélido y un olor a moho y humedad. Apenas había luz, pero podía ver suficiente. Había muebles viejos, cubiertos de polvo y telarañas. Caminé por los pasillos, cada uno más oscuro y siniestro que el anterior. Luego, lo vi. Un espejo antiguo, cubierto de polvo. Me acerqué y lo limpié. Mi reflejo apareció, pero no estaba solo. Al lado de mi imagen había otra, el conductor del Uber. Grité y me alejé, pero cuando volví a mirar, mi reflejo era el único en el espejo. Corrí de la casa, pero la puerta se cerró frente a mí. Estaba atrapado. Pasé horas, días, quizás incluso semanas allí. Escuchaba susurros en la oscuridad. Veía sombras moverse en el rabillo de mi ojo. Y siempre, el conductor del Uber en el espejo. Cuando por fin salí, estaba exhausto, famélico y aterrado. Me encontré en una calle bulliciosa en pleno día. Alguien me había llamado un Uber para llevarme al hospital. En la sala de emergencias me dijeron que solo habían pasado unas horas desde que me habían visto por última vez. Les conté mi experiencia, pero nadie me creyó. Fui dado de alta y me llevaron de vuelta a mi hotel. Esa noche no pude dormir. La imagen del conductor en el espejo aún estaba fresca en mi mente. A pesar del miedo, decidí investigar al día siguiente. Revisé la aplicación de Uber en busca del conductor que me había llevado a la casa, pero no había ningún registro de ese viaje. Fui a la policía, pero no tenían informes de ninguna casa abandonada en el lugar que describí. Decidido a encontrar respuestas, regresé a la calle donde el Uber me había dejado, pero la casa abandonada había desaparecido. En su lugar, había un moderno edificio de apartamentos. Estaba confundido y aterrado. ¿Había imaginado todo?
o me había sucedido algo que simplemente no podía entender. En mi desesperación, decidí hacer un último viaje de Uber en Ciudad de México antes de partir. Cuando llegó el auto, mi corazón se detuvo. Era el mismo Chevrolet maltratado, el mismo conductor con la sonrisa forzada y los ojos vacíos. ¿A dónde vamos esta vez?, preguntó. Le dije mi destino, el aeropuerto, pero él solo sonrió y dijo: «No, ya estamos aquí». Miré por la ventana y la antigua casa abandonada estaba allí, esperándome. El conductor se giró hacia mí, pero su rostro ya no era el de un anciano. Ahora era mi reflejo el que me miraba desde el asiento del conductor. Y entonces entendí. El conductor no estaba llevándome a lugares desconocidos, estaba llevándome a enfrentar mi propio miedo, mi propio yo. Esta no era solo una historia de terror en Uber en México. Esta era mi historia de terror. Uber en Buenos Aires, un viaje nocturno que no olvidarás. Era una noche fría de invierno en Buenos Aires. Acababa de salir de una cena de negocios en el barrio de Palermo y decidí usar Uber para regresar a mi hotel en el microcentro. Mi conductor era un hombre joven llamado Ignacio, quien llevaba una chaqueta de cuero desgastada y parecía ser un personaje interesante. Durante el viaje, Ignacio compartió historias sobre sus experiencias como conductor de Uber en Buenos Aires. Habló de los barrios peligrosos a los que no le gustaba ir, de los pasajeros borrachos que a veces tenía que manejar, y de cómo una vez fue testigo de un robo mientras conducía. Pero una historia en particular me puso los pelos de punta. Ignacio contó cómo una vez recogió a una mujer en el barrio de La Boca muy tarde en la noche. Según Ignacio, ella parecía nerviosa y asustada. Durante el viaje, la mujer comenzó a susurrar cosas extrañas e incoherentes, y a veces parecía estar hablando con alguien invisible en el asiento trasero. Ignacio intentó mantenerse calmado y profesional, pero estaba visiblemente asustado. Luego, la mujer comenzó a convulsionarse violentamente. Ignacio se detuvo de inmediato y llamó a una ambulancia, pero cuando llegaron, la mujer había desaparecido. El asiento trasero estaba vacío, excepto por un viejo rosario roto que la mujer había dejado atrás. La tensión en el auto era palpable. Ignacio se quedó en silencio después de contar su historia, mirando nervioso al espejo retrovisor. Yo, también inquieto, intenté calmar mi imaginación que se había desatado con sus palabras. La ciudad seguía deslizándose a nuestro alrededor. Sus luces parpadeantes parecían menos acogedoras de lo que eran antes. «¿Y qué pasó después, Ignacio?», pregunté, casi no queriendo saber la respuesta. «Lo peor», dijo, su voz temblorosa. «Comencé a verla». Fruncí el ceño. «¿A quién?». Ignacio tragó saliva. «A la mujer, la del asiento trasero». Mis pensamientos se volvieron un torbellino. Quería creer que Ignacio simplemente estaba jugando conmigo. Tal vez un truco para asustar a un turista desprevenido, pero el miedo en su rostro parecía genuino. «Una noche», continuó, «mientras conducía solo, vi a una mujer en el asiento trasero por el rincón de mi ojo. Era ella, la mujer de La Boca. Me miraba desde el espejo retrovisor. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, siento su presencia en el asiento trasero». Llegamos a mi hotel y mientras pagaba el viaje, noté que Ignacio parecía aliviado. Quizás contar su historia le había quitado un peso de encima. «Buenas noches, señor», dijo Ignacio con una sonrisa forzada. «Y por favor, si alguna vez toma un Uber de noche, tenga cuidado». Después de esa noche, cada vez que tomaba un Uber en Buenos Aires, no podía evitar mirar el asiento trasero y pensar en la historia de Ignacio. Cada sombra parecía tomar la forma de una mujer y cada ruido me ponía nervioso. Pesadilla en Uber. Historia real de dos amigas y una carrera por sus vidas. Sofía y yo habíamos tenido un gran tiempo en el cine. Nos reíamos y bromeábamos sobre la película de terror que acabábamos de ver. Cuando salimos del cine,
decidimos tomar un Uber para ir a casa. No había muchos autos alrededor a esa hora, así que cuando uno aceptó nuestro viaje rápidamente nos sentimos aliviadas. Nuestro conductor se llamaba Luis. Parecía normal, ni demasiado amigable ni demasiado serio. Sin embargo, a medida que avanzaba el viaje, comenzó a comportarse de manera extraña. Nos miraba por el espejo retrovisor con una sonrisa inquietante. Luego comenzó a acelerar, pasándose las luces rojas y haciendo giros bruscos. Sofía y yo intercambiamos miradas nerviosas. «Luis, ¿podrías reducir la velocidad, por favor?», pregunté, intentando sonar lo más calmada posible. «Nos estás asustando un poco». No respondió. Su mirada estaba fija en la carretera. La sonrisa anteriormente amigable había sido reemplazada por una mueca extraña. Sofía, sentada a mi lado, me apretó la mano. «Creo que deberíamos salir de aquí», susurró. Trató de abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Ambos teléfonos no tenían señal, lo cual era extraño considerando que estábamos en el centro de la ciudad. «Luis, déjanos salir ahora mismo», gritó Sofía, pero él solo rió y aceleró aún más. Intenté calmarme y pensar en una solución. Recordé la película de terror que habíamos visto y cómo la protagonista había usado su ingenio para salir de una situación aterradora. ¿Podría hacer lo mismo? «Luis», comencé, tratando de mantener la voz firme. «Solo queremos ir a casa. Si nos dejas salir, no llamaremos a la policía. Solo queremos olvidar todo esto». Luis nos miró a través del espejo retrovisor. «No van a casa», dijo con una voz espeluznante. «Vamos a dar un paseo». En ese momento, supe que teníamos que hacer algo para salir de allí. Recordé las llaves en mi bolsillo. Si podía distraerlo lo suficiente, tal vez pudiéramos tener una oportunidad. Miré a Sofía y asintió, entendiendo mi plan. «Parece que tienes un problema con tu neumático», mentí, señalando hacia la ventana. Luis se distrajo lo suficiente como para que yo pudiera agarrar mi llave y clavarla en su brazo. Gritó y el auto se detuvo bruscamente. Aprovechamos ese momento para salir corriendo del auto, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarnos. Mis pulmones ardían y mis piernas se sentían como la gelatina cuando finalmente nos detuvimos frente a la patrulla. El policía, un hombre de mediana edad con expresión de preocupación, bajó la ventanilla de su vehículo. «¿Están bien, chicas?», preguntó, saliendo rápidamente del auto al ver nuestras caras asustadas. Entre jadeos, Sofía comenzó a explicar. Nuestro conductor de Uber intentó hacer algo, no sabemos qué, pero estábamos asustadas». El policía nos pidió que nos calmáramos y empezáramos desde el principio. Le dimos una descripción detallada de Luis, del auto y de la ruta que habíamos tomado. Mi mano temblaba mientras señalaba en el mapa del teléfono del oficial la última ubicación que recordaba antes de que huyéramos. Inmediatamente, el oficial de policía llamó por radio la información y solicitó refuerzos. Nos aseguró que harían todo lo posible para encontrar a Luis y que estaríamos a salvo. Mientras esperábamos en la patrulla, vi a Sofía temblando a mi lado. A pesar del miedo y la incertidumbre, sentí una extraña sensación de alivio. Habíamos sobrevivido a una situación que podría haber terminado de manera muy diferente. La radio del coche de policía chisporroteó. Habían encontrado a Luis. El oficial nos informó que lo habían detenido y que estaba bajo custodia. Aquella noche fue un despertar brutal a la realidad de que el miedo no solo se vive en las pantallas de cine, pero también nos enseñó algo, que juntas, Sofía y yo, podríamos enfrentar nuestros miedos y salir victoriosas. El viaje inquietante, un extraño encuentro en Uber. La lluvia caía con fuerza aquella noche. Había ido a una reunión de trabajo en la otra punta de la ciudad y, por supuesto, mi coche decidió estropearse justo cuando estaba por regresar a casa. Cansado y frustrado, decidí llamar a un Uber. «Buenas noches», saludó Eric cuando subí a su auto.
su voz resonando en la quietud del vehículo. Su tono era amable, pero había algo en él que me puso la piel de gallina. «Buenas noches», respondí, intentando ocultar mi nerviosismo. Me abroché el cinturón y eché un vistazo alrededor. El interior del auto estaba limpio y ordenado, pero había un olor antiguo y extraño que no pude identificar. Comenzamos a movernos y el silencio volvió a reinar. Intenté romperlo con una pequeña conversación. «¿Hace mucho que trabaja como conductor de Uber, Eric?» Miró al espejo retrovisor y nuestros ojos se encontraron. Sus ojos azules eran profundos y extrañamente inquietantes. «Un buen tiempo», respondió, y su mirada volvió a la carretera. Avanzamos en silencio durante un rato. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del auto, el único sonido en la quietud del coche. Cada vez que cruzábamos por una farola, la luz intermitente proyectaba sombras extrañas en su rostro, haciendo que pareciera aún más misterioso. «El tráfico está terrible esta noche», intenté nuevamente, buscando alguna forma de aliviar la tensión. «Sí, parece que todos quieren llegar a casa», dijo Eric. Su tono de voz seguía siendo grave y monótono. Y luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, añadió: «O tal vez algunos simplemente quieren escapar». Sus palabras, aunque probablemente inocentes, tenían un eco perturbador dada la atmósfera en el coche. Decidí mantenerme en silencio por el resto del viaje, inquieto por lo que Eric podría decir a continuación. A medida que avanzábamos por las calles desiertas y oscuras de la ciudad, noté que Eric no paraba de mirar un antiguo reloj de bolsillo que llevaba en el tablero. Cada vez que lo hacía, aceleraba un poco. De repente, el auto se detuvo. Estábamos en un semáforo en rojo, pero no había ningún otro vehículo a la vista. Lo miré esperando una explicación, pero él simplemente señaló el reloj de bolsillo y dijo: «Estamos a tiempo». Confundido, bajé la vista hacia el reloj. Las manecillas se movían hacia atrás. Mientras lo observaba, fascinado y aterrado, escuché la voz de Eric que decía: «Bájate ahora, no tienes mucho tiempo». No entendía lo que estaba pasando, pero la urgencia en su voz me hizo obedecer. Salí del auto y vi cómo Eduardo arrancaba de nuevo, dejándome en medio de la oscuridad y la lluvia. Busqué refugio en un edificio cercano y llamé a otro Uber. Al llegar a casa, busqué en la aplicación a Eric para calificarlo, pero no encontré ningún registro de ese viaje. Lo que me aterró de verdad fue cuando, al día siguiente, descubrí que el edificio donde me había refugiado había sufrido un colapso estructural minutos después de que abandonara el lugar. A partir de ese día, cada vez que llueve y veo un Uber acercándose, no puedo evitar preguntarme qué misterios se esconden detrás de cada viaje. Taxi 666. Una aterradora experiencia de un taxista con lo paranormal. El turno de la noche siempre era el más difícil, lleno de borrachos, insomnes y aquellos que buscaban evitar el tráfico diurno. Era un trabajo solitario y duro, pero a Jack le gustaba. Le daba una sensación de libertad y de control. Y, aunque parezca extraño, le había proporcionado una conexión con su taxi, el número 666. A algunos les parecería inquietante, pero para Jack era simplemente su suerte. Una noche, durante una racha especialmente tranquila, Jack decidió hacer una parada. Aunque había muchos lugares donde podía haber descansado, algo lo atrajo hacia un viejo cementerio en las afueras de la ciudad. Se le ocurrió que no había nada que despejara la mente como la tranquila belleza de un cementerio bajo la luz de la luna. Lentamente, condujo hasta la entrada, apagó las luces y salió del taxi. El frío viento de la noche soplaba a través de su abrigo, haciéndolo tiritar, pero a Jack no le importaba. Algo sobre la soledad y la quietud del lugar lo apaciguó. Se instaló en un banco de piedra antiguo y gastado. Sacó su viejo termo de café y se dispuso a disfrutar de su descanso nocturno. Mientras se sentaba allí, su mirada vagaba por las lápidas borrosas, algunas desgastadas por el tiempo, otras nuevas y brillantes bajo la luna.
Aunque era un lugar de muerte, para Jack era también un lugar de paz, un recordatorio de que, a pesar del ajetreo y bullicio de su vida, todo eventualmente llega a su fin. Un sentimiento extraño comenzó a apoderarse de él, un sentido de respeto, una conexión con los que habían pasado. Sin embargo, no tenía idea de cómo ese sentimiento iba a cambiar su vida para siempre. Jack estaba perdido en sus pensamientos cuando un ruido sordo lo devolvió a la realidad. Parpadeó, mirando a su alrededor, antes de darse cuenta de que el sonido provenía de su taxi. El vehículo, que había estacionado perfectamente al llegar, ahora estaba en un ángulo extraño, como si se hubiera movido por sí solo. Pero eso no era posible, ¿verdad? Jack frunció el ceño, confundido, pero antes de que pudiera levantarse para investigar, la radio del taxi cobró vida. La estática crujía. La voz de un locutor de radio interrumpió la noche tranquila. Sin embargo, en lugar de la música habitual o las actualizaciones de tráfico, lo que Jack escuchó fue una secuencia de números y letras, repetida una y otra vez de una manera casi hipnótica. Los números, al principio sin sentido, de repente se aclararon en su cabeza. Eran coordenadas. Jack conocía la ciudad como la palma de su mano, y, aunque nunca antes había tenido que usar coordenadas, reconoció que señalaban a un lugar dentro del mismo cementerio en el que se encontraba. Movido por una mezcla de curiosidad y miedo, Jack agarró su linterna del taxi y siguió las coordenadas. Avanzaba entre las lápidas. Su linterna lanzaba haces de luz a través de la niebla nocturna, creando sombras fantasmagóricas que bailaban alrededor de las lápidas. Finalmente, llegó al lugar señalado por las coordenadas, una antigua y olvidada tumba, cubierta de musgo y desgastada por el tiempo. El nombre en la lápida era apenas visible, pero con un poco de esfuerzo, Jack pudo leerlo. Harold Atkins. No había ninguna otra inscripción, solo ese nombre y un simple epitafio. Siempre en marcha. Jack miró a su alrededor, confundido. ¿Por qué lo había traído aquí esa extraña transmisión? ¿Y quién era Harold Atkins? En medio de su confusión, el aire a su alrededor se enfrió de repente y una ráfaga de viento lo azotó, haciendo que se estremeciera. Un escalofrío recorrió su espalda mientras una sensación de temor lo inundaba. De alguna manera, sabía que algo no estaba bien. Sin embargo, la curiosidad superaba al miedo y, armado con su linterna, Jack decidió explorar más el misterio de Harold Atkins y el extraño comportamiento de su taxi, sin tener la idea de que su vida estaba a punto de dar un giro sobrenatural. El viento frío continuó azotando el cementerio mientras Jack se quedaba allí, en la tumba de Harold Atkins. Su mano se acercó a la lápida, casi como si estuviera siendo atraída hacia ella. Cuando sus dedos hicieron contacto con la fría piedra, un destello de luz brilló ante sus ojos. Parpadeó aturdido y cuando abrió los ojos se encontró frente a una figura etérea. Era un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Vestía ropa antigua y llevaba un sombrero de ala. Sus rasgos eran vagos y desvanecidos. Sin embargo, sus ojos brillaban con una intensidad que desmentía su apariencia espectral. Miró a Jack con una expresión de anhelo. ¿Eres tú, Harold Atkins?, preguntó Jack, su voz apenas audible en el viento nocturno. Lo soy, respondió el espectro. Su voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. y veo que has recibido mi mensaje. ¿Mensaje? ¿Estás hablando de la radio en mi taxi?, preguntó Jack. Asintiendo, Harold continuó. Necesito tu ayuda, Jack. Necesito que me lleves en un último viaje. ¿Un último viaje? ¿A dónde? Jack estaba estupefacto. Al lugar de mi muerte. Harold respondió. Su tono era sombrío, pero también había una nota de esperanza en su voz. Solo entonces podré descansar en paz. A pesar del miedo y la confusión,
Jack sintió una punzada de simpatía por el espíritu. No sabía cómo era posible, pero de alguna manera sabía que Harold estaba diciendo la verdad. Sin pensarlo más, asintió. «Está bien, Harold, te llevaré». Era un viaje que nunca olvidaría, uno que cambiaría su vida para siempre y lo enfrentaría a las realidades sobrenaturales más allá de su comprensión. Al subir al taxi, el aire pareció más frío y las luces del panel parecieron parpadear con una intensidad inusual. Jack arrancó el motor y puso el vehículo en marcha, mientras la aparición de Harold se asentaba en el asiento trasero. «Gracias, Jack», dijo Harold. Su voz sonaba débil, casi agradecida. «Sé que esto es mucho pedir». «No hay problema, Harold», respondió Jack, tratando de parecer seguro. En realidad, se sentía como si su mundo se estuviera volcando. Harold comenzó a relatar su historia. Había sido taxista, al igual que Jack. Amaba su trabajo, amaba las calles de la ciudad y las personas que recogía y dejaba. Sin embargo, una noche, un fatal accidente en la carretera había terminado con su vida. Desde entonces, su espíritu había quedado atrapado en el cementerio, incapaz de pasar al otro lado. «Creo que si hago este último viaje podré descansar», dijo Harold, su tono lleno de esperanza. «Me lleva de vuelta al lugar donde pertenezco». Jack asintió, aunque no estaba seguro de qué decir. Llevó el taxi a través de la ciudad, siguiendo las indicaciones que Harold le daba. A medida que avanzaba, notó que el espíritu se volvía cada vez más sólido, más presente. Después de un rato, Harold señaló hacia adelante. «Eso es, justo ahí. Ese es el lugar donde tuvo lugar el accidente», dijo. Jack estacionó el taxi junto a la carretera. Miró por el retrovisor. Sin embargo, algo diferente ocurrió. El espíritu pareció enojarse. Su forma se contorsionó y la luz suave que antes se irradiaba se tornó rojiza y aterradora. «Me has traicionado, Jack», rugió Harold. Su voz retumbó dentro del taxi. «¡Has reavivado mi maldición!» Jack estaba atónito, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. «¿Qué quieres decir, Harold?», preguntó. «Te he traído aquí como pediste». «No, no, no. Esto no es descanso. Es un tormento renovado», gritó Harold, y su figura se volvió más temible. «El taxi 666 está ahora maldito». Jack se quedó helado en su asiento. No tenía idea de lo que estaba pasando. Todo lo que quería era ayudar, permitir que Harold encontrara la paz. Pero ahora, su taxi, su medio de vida, estaba maldito. Harold se desvaneció finalmente, pero no antes de dejar una amenaza final. «Sufrirás como yo he sufrido, Jack, y aquellos que tomen este taxi también sentirán el tormento». La noche cayó por completo, y Jack se quedó solo en la carretera. El interior del taxi parecía más oscuro, más frío. La radio, que había estado callada desde el comienzo del viaje, volvió a la vida por sí misma, sintonizando una frecuencia estática, al igual que antes. Desesperado y temeroso, Jack buscó la ayuda de un experto en lo paranormal. Encontró a una mujer de mediana edad, Edna, que ha dedicado su vida a estudiar y resolver fenómenos paranormales. Le explica la situación y ella asiente con gravedad. «Las maldiciones son complicadas, Jack», dice Edna. «Pero creo que hay una forma de romper la tuya. Debes repetir el viaje, pero esta vez el fantasma debe tomar el control». La idea de dejar que un fantasma conduzca su taxi es aterrador para Jack, pero también es consciente de que esta puede ser su única oportunidad de liberarse de la maldición. Así que, tragando su miedo, acepta. Esa noche vuelve al cementerio y se sienta en el asiento del pasajero de su taxi. Invoca a Harold y casi de inmediato, la forma etérea del fantasma aparece. «Vamos a repetir el viaje, Harold», le dice Jack con voz temblorosa. «Pero esta vez tú estás al volante».
Por un momento, Harold parece sorprendido, pero luego, una luz suave vuelve a sus ojos. Se materializa en el asiento del conductor y asiente a Jack. El viaje es aterrador. El taxi se mueve por sí solo, llevándolos por las carreteras oscuras y desiertas. Pero a diferencia de la última vez, Jack no siente miedo. Siente una especie de paz, una aceptación de lo que está sucediendo. Llegan al lugar del antiguo accidente de Harold, pero esta vez, en lugar de enojo, hay una luz brillante que rodea al fantasma. Harold se vuelve hacia Jack y, con una sonrisa tranquila, desaparece. Jack se quedó solo en el taxi, con la música suave sonando por la radio. Miró a su alrededor, como esperando que el fantasma de Harold apareciera de nuevo, pero solo había silencio y la suave luz de la luna bañando el taxi. Lentamente empezó a sentir un cambio. Ya no había un aire de misterio y terror. En cambio, sentía paz. Encendió el motor del taxi y el ruido familiar lo reconfortó. Sabía en ese momento que la maldición del taxi 666 se había roto. De camino a casa, no pudo evitar pensar en todo lo que había sucedido. Había vivido una experiencia sobrenatural aterradora que la mayoría de las personas ni siquiera podría imaginar. Pero también había ayudado a un alma perdida a encontrar su camino hacia el descanso eterno. A partir de ese día, Jack no era el mismo. Su visión del mundo había cambiado. Ya no veía la vida y la muerte de la misma forma. Ahora sabía que existían cosas más allá de lo que los ojos podían ver y que la muerte no era necesariamente el final. Aunque su vida volvió a la normalidad, nunca pudo olvidar la experiencia. De vez en cuando, aún se despertaba en medio de la noche, sudando y con el recuerdo de la aparición de Harold. Pero ya no lo asustaba. En su lugar, le recordaba la importancia de respetar lo desconocido y a los muertos. Sobreviviendo a una noche de terror en el taxi. Los faros del taxi de Frank perforaban la oscuridad de la noche como dos espadas de luz amarillenta. Llevaba conduciendo toda la noche y el constante parpadeo de las luces de la ciudad había comenzado a cansarle los ojos. Su turno estaba a punto de terminar, pero la promesa de un buen día de pago lo mantenía al volante. Justo cuando estaba a punto de apagar su luz de disponible, un hombre emergió de la sombra como una aparición. Vestía un abrigo largo y oscuro que le cubría la mayoría del cuerpo y un sombrero que escondía su rostro, dándole un aire misterioso y algo inquietante. Sin embargo, la necesidad de dinero era más fuerte que cualquier presentimiento, así que Frank desactivó la luz de disponible y bajó la ventanilla. ¿A dónde te diriges?, preguntó, intentando disipar la tensión con un tono de voz amigable. El hombre se demoró un segundo antes de responder, mirando hacia ambos lados de la calle como si temiera ser seguido. Al final de la ruta 66, hay una casa abandonada allí. Su voz era profunda y resonante, y cada palabra parecía cargar con una sombra de misterio. Frank frunció el ceño. La ruta 66 estaba a kilómetros de la ciudad, en medio de la nada. Era un viaje largo y desolado, especialmente a esta hora de la noche, pero era trabajo y Frank no estaba en posición de rechazarlo. «Está bien», dijo finalmente, desbloqueando las puertas del taxi. El hombre asintió en silencio y se metió en la parte trasera del taxi. Frank echó un vistazo a su espejo retrovisor, intentando echar un vistazo a su pasajero misterioso, pero el sombrero del hombre ocultaba su rostro. Con un ligero encogimiento de hombros, Frank puso el taxi en marcha, ajeno a la espeluznante odisea que estaba a punto de desatar. A medida que avanzaban, Frank comenzó a notar algo extraño. Un ruido sordo y constante venía del maletero, como si algo o alguien estuviera golpeando desde adentro. Cada golpe hacía que el corazón de Frank se acelerara un poco más, pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor, su pasajero permanecía inmutable, como si no oyera nada. ¿Estás seguro de que todo está bien?, Frank finalmente preguntó, su voz tensa. La única respuesta fue un murmullo ininteligible del pasajero, quien parecía cada vez más nervioso. «¿Podría pedirte que aceleres?», insistió el hombre, su voz ahora temblorosa.
A medida que Frank aceleraba, los golpes del maletero se volvían más frenéticos. Cada golpe retumbaba en el silencio de la noche, haciendo que Frank se sintiera cada vez más inquieto. Finalmente, ya no pudo soportarlo más y se detuvo en el arcén de la carretera. ¿Qué diablos está pasando?, gritó, girándose hacia su pasajero. El hombre parecía aterrado, sus ojos amplios y su respiración agitada. «Hay alguien en el maletero», confesó, su voz apenas un susurro. «Por favor, no me entregues, necesito llegar a casa, te lo suplico». La desesperación en su voz hizo que a Frank se le helara la sangre. No sabía qué hacer o qué pensar. Solo sabía que estaba atrapado en una pesadilla que estaba lejos de terminar. Frank no podía creer lo que estaba oyendo. Aún atónito, salió del coche y caminó hacia la parte trasera del vehículo. La luna iluminaba el camino, su luz plateada convirtiendo la noche en un extraño paisaje etéreo. El aire estaba cargado de tensión y Frank podía sentir el frío en sus huesos. Se acercó al maletero, la curiosidad y el miedo luchando dentro de él. Cada golpe que provenía del interior del maletero le recordaba a un latido, como el latido de un corazón atrapado. Sacó las llaves del bolsillo, sus manos temblaban. Al abrir el maletero, la vista que le esperaba fue horrorosa. Un hombre estaba atado y amordazado en el interior, sus ojos llenos de pánico. Estaba cubierto de moretones y su ropa estaba gastada en varios lugares. Por un momento, Frank quedó paralizado por la conmoción. Entonces, escuchó el ruido de las puertas del taxi al cerrarse y vio al misterioso pasajero huir en la oscuridad. Se apresuró a liberar al hombre del maletero, luchando con las ataduras mientras el miedo lo invadía. El hombre liberado parecía tan asustado como él, mirándolo con ojos desorbitados, balbuceando palabras incoherentes de agradecimiento y terror. Después de asegurarse de que el hombre estaba relativamente bien, Frank subió al taxi una vez más. El corazón le palpitaba en el pecho. En el retrovisor, el hombre liberado parecía un espectro, su rostro demacrado y asustado apenas visible bajo la escasa iluminación del vehículo. Sin el misterioso pasajero, el taxi se sentía vacío y a la vez lleno de una presencia siniestra. Al reanudar la marcha, Frank se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para llevar al hombre a un lugar seguro, pero en el fondo de su mente, un temor persistente lo atormentaba. ¿Qué pasaría si el misterioso pasajero volvía? ¿Y qué otros horrores le esperaban en esa noche inquietante? Al principio, Frank pensó que su cansancio y el miedo le estaban jugando una mala pasada, pero no. El hombre que estaba sentado en el asiento trasero de su taxi era, en realidad, un espíritu. Un frío escalofriante recorrió su espalda cuando el hombre le contó su historia. Había sido asesinado por el pasajero, su antiguo socio en negocios turbios, y su espíritu había quedado atrapado en una especie de limbo, condenado a vagar eternamente. El hombre, cuyo nombre era Robert, le pidió a Frank que lo llevara a su antigua casa. Allí, decía, podría enfrentarse a su asesino y encontrar la paz que tanto ansiaba. Frank, aunque asustado, aceptó. Sentía una extraña empatía hacia Robert, tal vez porque ambos compartían la profesión de taxista, o quizás porque se veía a sí mismo en la situación de Robert, atrapado en una vida que no deseaba. El viaje hasta la casa de Robert fue inquietante. A cada instante, Frank esperaba que algo sucediera, pero todo estaba en silencio, salvo por el ruido del motor del taxi y los pensamientos que retumbaban en su cabeza. Cuando llegaron a la casa, una antigua mansión de aspecto lúgubre, Frank sintió un escalofrío. No podía evitar pensar en lo que pasaría a continuación. Robert se desvaneció del taxi y se materializó dentro de la casa. Frank podía verlo a través de las ventanas rotas, como una sombra flotando en la oscuridad. Entonces, el misterioso pasajero apareció, aparentemente atraído por la presencia de Robert. Lo que ocurrió a continuación fue una mezcla de temor y asombro. Robert confrontó a su asesino, acusándolo de su muerte y exigiendo justicia. Aterrorizado, el asesino intentó huir, pero Robert lo persiguió, su figura espectral imponiéndose en la oscuridad.
Finalmente, el asesino cayó al suelo, presa del terror, y Robert desapareció, dejando atrás solo el eco de su ira. Cuando todo terminó, Frank se quedó allí, en el taxi, paralizado por la incredulidad. Había presenciado una venganza desde el más allá, y aunque temblaba de miedo, sentía un profundo alivio. Robert había encontrado su paz, y él, de alguna manera, había ayudado en eso. La antigua casa de Robert estaba casi iluminada por la tenue luz de la luna. Frank podía ver las ventanas rotas y el jardín descuidado desde donde estaba parado. El motor de su taxi aún ronroneaba suavemente en el silencio de la noche. Al llegar, Robert emergió de su asiento en el taxi. Su cuerpo semitransparente y etéreo parecía brillar con una luz sobrenatural. Se movió con gracia hacia la vieja casa de ladrillos, desapareciendo a través de la puerta principal. Después de unos momentos que parecieron una eternidad, Frank vio a su pasajero salir corriendo de la casa. Se veía asustado, sudando y mirando a su alrededor frenéticamente. Entonces, como una ráfaga de viento en un día tranquilo, Robert reapareció. Su figura espectral se elevó por encima del pasajero, con su rostro reflejando una ira y determinación que Frank nunca olvidaría. El pasajero intentó huir, pero Robert lo atrapó con facilidad. Las palabras de Robert retumbaron en el aire, frías y fatales. ¡Tu tiempo ha llegado, asesino! ¡Hoy encontraré la paz que me negaste! El hombre cayó al suelo, sollozando y rogando por misericordia, pero Robert era implacable. Con un gesto de su mano espectral, el asesino fue levantado del suelo, su cuerpo convulsionándose mientras gritaba. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. El cuerpo del asesino cayó al suelo y Robert desapareció. El silencio se adueñó de la noche una vez más. Después del aterrador enfrentamiento, Frank regresó a su taxi. Su cuerpo temblaba ligeramente. Al abrir la puerta del conductor, miró una vez más a la casa abandonada, casi esperando ver a Robert de nuevo. Pero la calle estaba silenciosa, solo la luna y las estrellas como testigos mudos de lo que acababa de suceder. Al encender el motor, miró al espejo retrovisor por costumbre. Para su sorpresa, vio a Robert sentado en el asiento trasero. Esta vez, sin embargo, no había ni rastro de ira en su rostro. En cambio, le sonrió a Frank. Su figura espectral parecía emitir un aura de paz. «Gracias, Frank», dijo Robert, su voz ahora tranquila y suave, «por ayudarme a encontrar la paz que tanto ansiaba. Has hecho más de lo que podrías imaginar». Frank quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. «No hay de qué», logró responder finalmente, todavía conmocionado por la aparición de Robert. «Si alguna vez necesitas protección durante tus viajes nocturnos», continuó Robert, «estaré aquí. Tu taxi me ha dado la paz que necesitaba y estaré siempre agradecido». Con eso, Robert desapareció, dejando a Frank solo en su taxi una vez más. Sin embargo, algo había cambiado. A pesar del miedo y el terror de la noche, se sentía en paz. Saber que el espíritu de Robert estaría cuidándolo en sus futuros viajes le daba una sensación de consuelo. Viaje en taxi a la mansión Harlow. El secreto de la desaparición de Eleanor. Antes de ser taxista trabajaba en un banco, el gran banco central de la ciudad. Aquel edificio de mármol blanco con columnas imponentes al frente era mi prisión diaria. Mi cubículo estaba en la tercera planta, cerca de la ventana que daba a la avenida principal. Cada día veía a la gente pasar, ajenos a mi rutina y a los números que tenía que cuadrar diariamente. Las horas se estiraban como chicle. A menudo, cuando levantaba la vista de mi computadora, encontraba una fila interminable de clientes esperando ser atendidos. Muchos de ellos con quejas o problemas que requerían paciencia y burocracia para solucionar. El sonido constante de las conversaciones, los teléfonos sonando y la máquina de contar dinero se habían convertido en el ruido de fondo de mi vida. Además, la política del banco era clara.
El cliente siempre tiene la razón, así que muchas veces tenía que tragarme mi orgullo y sonreír a pesar del maltrato. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Mi vida social se desvanecía. Mis amigos decían que me había convertido en un fantasma. Las pocas veces que lograba salir con ellos, estaba tan agotado que apenas podía mantener una conversación. No tenía vida fuera del banco. Un día, tras un enfrentamiento con un cliente particularmente agresivo, decidí que ya había tenido suficiente. Planifiqué mi salida del banco con cuidado y después de unas semanas me despidieron. Con el generoso paquete de indemnización que me dieron, compré un coche. Una decisión compulsiva, sí, pero siempre había querido ser mi propio jefe. Convertirme en taxista fue como tomar una bocanada de aire fresco después de estar sumergido bajo el agua. La ciudad, que una vez había sido un fondo borroso tras el cristal de la ventana del banco, ahora cobraba vida ante mis ojos. Conocía a personas de todos los ámbitos de la vida, desde ejecutivos hasta estudiantes universitarios, cada uno con su propia historia que contar. Sentía que finalmente estaba viviendo, experimentando el pulso real de la ciudad. Sin embargo, como todas las cosas en la vida, no todo es perfecto. Las calles ocultaban sus propios peligros y secretos, y una noche en particular me mostró que, a pesar de mis intentos de escapar de la rutina y lo ordinario, el mundo tenía formas de sorprenderme y aterrorizarme de maneras que nunca podría haber imaginado. Esa noche, la realidad y lo sobrenatural colisionaron de formas que cambiarían mi perspectiva para siempre. Esa noche, la ciudad tenía un ambiente etéreo. La niebla, espesa y persistente, se elevaba desde el pavimento y se retorcía alrededor de las farolas, que emitían un resplandor tenue y mortecino. El sonido del tráfico era apagado y distante, como si el mundo exterior se hubiera alejado y solo quedara yo y esa carretera interminable. Mientras deslizaba el coche lentamente por la avenida, las luces delanteras apenas perforaban unos metros adelante a través de la bruma. Era en ese instante cuando la vi. Primero, una silueta difusa, que gradualmente tomó forma a medida que me acercaba. Una chica joven, con un largo vestido blanco que ondeaba con el viento frío de la noche. Parecía fuera de lugar, como una aparición sacada de una época antigua. Su rostro, pálido y hermoso, contrastaba con sus ojos oscuros, que parecían ocultar un mar de secretos y tristeza. En sus manos sostenía un pequeño ramo de flores marchitas, cuyos pétalos caían lentamente sobre el asfalto húmedo. Me pregunté qué podría estar haciendo una chica como ella, sola en una avenida desierta, envuelta en tal manto de misterio. Con cautela, disminuí la velocidad y me acerqué a la orilla. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba un viaje. Su voz, cuando respondió, era melódica pero triste, como el lamento de un violín lejano. «Sí, por favor», dijo, con una mirada agradecida. Abrió la puerta y se deslizó en el asiento trasero, su vestido fluyendo detrás de ella. Una vez dentro, noté una fragancia delicada y antigua, como de rosas viejas y tierra mojada. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero intenté ignorarlo, atribuyéndolo a la fría noche. «¿Y bien, a dónde te llevo?», pregunté, mirando por el espejo retrovisor. Su reflejo en el vidrio me mostró una mirada perdida, como si estuviera recordando algo lejano. Ella suspiró profundamente antes de responder, y lo que dijo a continuación me sumergiría en un viaje que nunca olvidaría. «A la vieja mansión Harlow, al final del sendero del Sauce Llorón», respondió ella, sus palabras sonando más como un susurro que como una petición. Esa dirección me hizo estremecer. La mansión Harlow había sido una residencia prominente en la ciudad hace décadas, pero ahora estaba abandonada, envuelta en rumores y cuentos de fantasmas. Los lugareños evitaban ese lugar, especialmente de noche. Se decía que la familia Harlow había desaparecido en circunstancias misteriosas y que sus almas aún rondaban la mansión.
Sin embargo, no quise parecer miedoso o supersticioso delante de mi pasajera. Asentí y puse el coche en marcha hacia el destino indicado. Mientras conducía, la niebla se hacía más densa y el silencio entre nosotros se prolongaba, interrumpido solo por el murmullo del motor y el ocasional crujido de las ramas bajo las ruedas. Llegamos al inicio del sendero del Sauce Llorón, que se abría paso a través de un oscuro bosque. Las ramas de los árboles, cargadas de niebla, se inclinaban hacia la carretera como si intentaran alcanzar el vehículo. A lo lejos podía vislumbrar la silueta de la mansión Harlow, un monstruo de piedra y madera que se alzaba imponente entre la oscuridad. Me detuve frente a la entrada principal y, antes de que pudiera decir una palabra, la joven pasajera colocó unas monedas antiguas en el asiento delantero. «Por tus problemas», susurró. Antes de que pudiera responder o preguntarle sobre la extraña elección de pago, ella salió del coche y se dirigió hacia la mansión. Miré cómo su figura se mezclaba con la niebla, convirtiéndose en una con la bruma hasta desaparecer por completo. Decidí esperar unos minutos para asegurarme de que entrara con seguridad, pero algo en el aire me hizo sentir inquieto. Con una sensación de opresión en el pecho, me dirigí hacia la mansión. Lo que encontré me dejó sin palabras. El vestido blanco que ella llevaba estaba colgado en uno de los sauces llorones, meciéndose suavemente con el viento, pero de la chica no había rastro. Rápidamente regresé al coche, encendí el motor y aceleré, dejando una nube de polvo detrás de mí. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, esperaba ver la silueta de la chica o alguna otra manifestación espeluznante, pero solo veía el camino y la silueta cada vez más lejana de la mansión Harlow, recortada contra el cielo nocturno. Al llegar a la ciudad, las luces brillantes y el ruido del tráfico nocturno me dieron un breve consuelo. Estacioné cerca de una cafetería 24 horas y me conecté a internet con mi laptop. Necesitaba respuestas. Comencé a buscar Mansión Harlow, historia, y los resultados me abrumaron. Entre las distintas historias y teorías de conspiración, encontré un artículo en el archivo digital de un periódico local, fechado en 1922. Mostraba una fotografía en blanco y negro de una joven con una sonrisa tímida, vestida con un elegante vestido de la época. Era ella, la chica que había estado en mi taxi. El titular decía: «Desaparece heredera de la familia Harlow la noche de su compromiso». Leí el artículo con avidez. Según el reporte, Eleanor Harlow, la hija menor de la acaudalada familia, había desaparecido sin dejar rastro durante una gran fiesta en honor a su compromiso. La familia y la policía buscaron por todas partes, pero no se encontró ni un solo rastro de ella. Las únicas pistas eran su vestido de compromiso, que fue encontrado colgando de un sauce en los jardines de la mansión, y un locket dorado que pertenecía a Eleanor, abandonado en el suelo cerca del vestido. Con el paso de los años, la mansión quedó deshabitada. Se decía que los padres de Eleanor, devastados por su desaparición, no pudieron soportar vivir en el lugar donde habían perdido a su hija. Con el tiempo, la mansión se convirtió en una estructura decrépita, y la leyenda de la joven desaparecida creció. La gente del pueblo comenzó a reportar avistamientos de una joven con un vestido blanco, vagando por los jardines de la mansión o parada junto a la carretera. Se decía que Eleanor aún buscaba a su prometido, esperando que volviera a llevarla de vuelta a casa. El shock y el horror se apoderaron de mí al unir los puntos. La chica que había recogido en mi taxi, la melodía melancólica que flotaba en el aire, el vestido colgando del sauce. Todo tenía sentido ahora. Había tenido un encuentro con el espíritu errante de Eleanor Harlow, y ahora entendía su tristeza y desesperación. Decidí que nunca volvería a pasar por esa carretera de nuevo, y que la mansión Harlow y sus secretos quedarían en el pasado. Sin embargo, la mirada melancólica de Eleanor me perseguiría por el resto de mis días. El taxista, el maletín olvidado y el secreto de seguridad nacional. Después de 20 años como taxista en Los Ángeles, pensé que lo había visto todo. Desde celebridades intentando pasar desapercibidas hasta turistas deslumbrados por el resplandor de la ciudad.
Sin embargo, una noche de noviembre me demostró lo contrario. Era una noche fría y lluviosa, no la típica atmósfera de LA. Recogí a un hombre en el aeropuerto LAX. Vestía un traje caro, con un aire de seriedad y urgencia. Durante el viaje no dejó de hablar por teléfono en varios idiomas, lo que me hizo pensar que quizás era un empresario internacional. Al llegar a su destino, un hotel de lujo en el centro de la ciudad, se bajó rápidamente, pagándome generosamente. Sin embargo, en su prisa, olvidó un maletín negro en el asiento trasero. Inmediatamente me estacioné y lo inspeccioné, esperando encontrar alguna identificación para devolvérselo. En lugar de ello, encontré documentos confidenciales, gráficos, fotografías satelitales y una memoria USB. Comencé a sentir una sensación de incomodidad. Decidí esperar en el hotel, esperando que el hombre se diera cuenta y regresara por el maletín. Pero tras una hora sin señales de él, decidí llevarlo a la comisaría más cercana. Al llegar, me recibió un oficial que al ver el contenido, llamó inmediatamente a su superior. Minutos después, 2 hombres de trajes oscuros y gafas de sol, a pesar de ser de noche, se presentaron identificándose como agentes federales. Después de varias horas de interrogatorio, las luces brillantes y el ambiente frío de la sala de interrogatorios me habían desgastado considerablemente. A pesar de mi nerviosismo, trataba de mantener la calma, recordándome a mí mismo que había hecho lo correcto al entregar el maletín. Finalmente, un alto oficial entró en la sala con un semblante serio. Su mirada era penetrante, pero no hostil. Me explicó con detalle que el maletín que había encontrado contenía información altamente confidencial, vital para la seguridad nacional. La naturaleza exacta de los documentos no se compartió conmigo, pero el tono del oficial me hizo comprender la gravedad de la situación. Me reveló que el hombre que había recogido en el aeropuerto no era un simple empresario. En realidad, era un agente encubierto que llevaba años infiltrado en organizaciones adversarias, recopilando información valiosa. La operación de contrainteligencia en la que estaba inmerso era de gran envergadura, y su trabajo, en conjunto con el de muchos otros, era esencial para garantizar la seguridad del país. Mis manos temblaron levemente al comprender el peligro que podría haber causado si hubiera tomado una decisión diferente respecto al maletín. El oficial, notando mi ansiedad, me aseguró que había actuado correctamente y que mi decisión de entregar el maletín a las autoridades había evitado una crisis de proporciones potencialmente catastróficas. El alivio me inundó, pero también la realización de que había estado, aunque involuntariamente, en el epicentro de un asunto de seguridad nacional. Noche de terror con un taxista. Había sido una noche lluviosa en la ciudad. Las calles mojadas reflejaban el brillo de las luces de neón y la constante sirena del tráfico lejano. A pesar del mal tiempo, trabajé hasta tarde, esperando hacer un poco más de dinero antes de finalizar mi turno como taxista. Estaba a punto de apagar el letrero de taxi cuando una figura sombría, cubierta por un largo abrigo y un sombrero que ocultaba su rostro, hizo señas desde la esquina más oscura de la calle. Dudé por un momento, pero algo me impulsó a acercarme y a abrir la puerta trasera para el misterioso pasajero. Desde el retrovisor no podía ver su rostro. Me dio una dirección que no reconocía, en las afueras de la ciudad. El viaje fue inusualmente silencioso. La única interacción que tuvimos fue cuando intenté encender la radio, pero una voz ronca desde atrás murmuró un simple silencio. Mientras nos adentrábamos en caminos más aislados, noté que el entorno se volvía cada vez más desconocido. Viejas casas abandonadas, bosques espesos y un aire denso que dificultaba la respiración. Llegamos a un antiguo cementerio que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Los altos árboles lo rodeaban y sus hojas casi desnudas se agitaban ruidosamente con el viento, creando un susurro que sonaba como voces susurrantes. La verja oxidada del cementerio chirrió con el viento y las tumbas antiguas estaban cubiertas de musgo y líquenes, testigos mudos de una época pasada. La figura,
Con su lento caminar, señaló una cripta en particular, más imponente que las demás y claramente más antigua. Tenía grabados que se habían desgastado con el tiempo y una puerta de hierro que parecía no haberse abierto en décadas. «Aquí es», murmuró con una voz que sonaba más como un eco distante que como una voz humana. Una sensación de frío intenso recorrió mi espina dorsal. El temor, más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido antes, se apoderó de mí. Mi instinto gritaba que debía arrancar el coche y alejarme de ese lugar maldito lo más rápido posible. Pero, como si estuviera bajo algún tipo de trance o encantamiento, me quedé inmóvil, cautivo de la escena que se desarrollaba frente a mí. La figura se paró frente a la cripta, colocando su mano en la puerta, que sorprendentemente se abrió sin ofrecer resistencia. Antes de entrar, se volvió hacia mí. Bajo el ala de su sombrero, su rostro emergió de las sombras. Era una visión aterradora, su piel pálida y arrugada, ojos que parecían pozos sin fondo y una sonrisa malévola que dejaba entrever dientes afilados y amarillentos. En ese momento, supe que no estaba frente a un humano, sino frente a algo que había trascendido la muerte. «Gracias por traerme a casa», susurró con una voz que parecía venir de otro mundo. Mientras lo observaba desaparecer en la oscuridad, el miedo se apoderó de mí y aceleré de regreso a la ciudad, rezando para no volver a encontrar ese cementerio olvidado. A la mañana siguiente, investigué la dirección y descubrí que ese cementerio había cerrado y abandonado hace más de 50 años. La cripta a la que el misterioso pasajero me había llevado pertenecía a un antiguo taxista que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Desde esa noche terminó mi turno al caer el sol, con la esperanza de nunca más cruzarme con pasajeros del más allá. Has escuchado El Vórtice del Pánico.